Es un verdadero placer y todo un honor presentar a la doctora Mariana Mazzucato. Sé bienvenida, Mariana. Estamos encantadísimos de tenerte en este evento, en este 10º aniversario del INDI. Y estamos celebrándolo nuevamente contigo, porque no es la primera vez que asistes a este evento, lo que es un verdadero honor para nosotros que nos acompañes. Y como estamos tan deseosos de escuchar tu intervención, me hace saber de que va a empezar a hablar en español. Ella va a empezar a hablar en español. Y sí, a tú. Me dice, yo, a tú. Sí, Mariana Mazzucato, eres tú. Entonces estoy hablando de ti y contigo. Te he dado las gracias por acompañarnos una vez más. Lo que pasa es que estás muy solicitada porque tú eres una diva, tú eres una estrella en este evento. Yo soy la presentadora, yo soy fungible, tú no. Entonces, es un gran honor que nos acompañes un año más. Estoy diciendo que vas a intentar hacer tu speech en español, pero que si en algún momento... No, esto no es una democracia. Esto es un evento. Entonces, tú empieza... Tú eres la reina del escenario. Tú empieza en castellano y si en algún momento ves qué tal y te pasas al inglés, te van a aplaudir igual. Por tanto, por favor, adelante. Muchas gracias. Gracias. ¿Y me pongo ahí? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. No soy una reina, soy una persona que está tan honorada de estar aquí porque vine hace 8 años. Todos dicen 10, 8 años. Y yo los considero una familia porque es muy difícil hacer lo que están haciendo porque es algo anti-ideológico, ¿no? De crear una comunidad que es como acabamos de escuchar, en torno a soluciones, en vez de la cosa usual, Estado, mercado, el Estado está demasiado grande, demasiado pequeño. Estamos ignorando este modo de hablar muy aburrido, estamos hablando de soluciones o misiones. Y lo que quiero decir hoy es que es imposible hacerlo con el tipo de modo que pensamos a la economía. La teoría económica misma tiene que cambiar. Y por eso soy muy feliz de anunciar, tal vez ya lo leyeron en algunos de los periódicos, que con el ministro Carlos Cuerpo acabamos de anunciar un Global Council on New Economic Thinking for the 21st Century. Porque si piensan, hay muchos councils, ¿no? Por el clima, por la salud, por el débito, algunas palabras van a ser en italiano, pero esos son los verticales, ¿no? Son ¿qué hacemos? Pero si hacemos esas cosas, también unas políticas importantes sobre el clima, usando los modelos y los assumptions. ¿Cómo se dice assumptions? ¿Cada cuándo voy a pedir al audience de traducir? ¿Dónde están los traductores? Bueno, the underlying assumptions que nos han llevado a un tipo de economía que está financiarizada, que ha hecho el global warming, donde no tenemos servicios públicos fuertes. Es inútil solo hablar de la política económica. Bueno, la política, el policy, tenemos que cambiar el modo de pensar económico. Y por eso hemos launched este council y espero mucho de llevarlos adentro, ¿no? Porque no es un council académico, es de ver dónde están buenos experimentos, buenos case studies para aprender cómo podemos hacer el capitalismo en modo diferente. Bueno, soy muy honorada. Gracias por invitarme otra vez y espero que voy a llegar sin esperar otros 8 años, porque vamos a ser muy viejos. Y es increíble cuánto ha pasado en esos 8 años o los últimos 8 meses. Y bueno, y también voy a hablar un poco de ese nuevo libro que escribí, que va a salir en España en septiembre, creo, en Inglaterra en junio, sobre una economía para el bien común, que es una economía positiva. En vez de pensar solo al bien público, los economistas cuando tratan de ser inteligentes dicen palabras que parecen un poco vagas, el bien público, que en economía no es una teoría del público, es una teoría del privado. Cuando el privado no hace algo, el público tiene que venir a llenar el hueco, ¿no? Fill the market failure. El bien común no es eso. Si leen Aristóteles, y acabo de hablar con ¿dónde están los que saben de la Odisea? Hola. Aristóteles hablaba del telos, ¿no? El desafío, pero también del polis, no la policía.
el polis, la comunidad, ¿no? Donde el cómo nos relacionamos, público, privado, Estado, ciudadanos, pequeña empresa, grande empresa, importa tanto cuanto lo que estamos tratando de hacer. Y eso no hay en economía, hay solamente esta cosa muy, ¿cómo se dice? Reactive, no proactive. Y bueno, voy a hablar un poquito de eso. Yo no sé dónde está el timer. Creo que tengo que hablar unos 40 minutos, pero no tengo idea de cuántos minutos ya hablé. ¿Sí? ¿Pero qué me vas a decir? ¿Al último momento yo voy a panicar? Voy a panicar. Mejor, ok. Y no sé si conocen a esta mujer, es la Deputy Secretary General de las Naciones Unidas. Y desde muchos años, los últimos 5 años, las Naciones Unidas nos recuerdan cada septiembre, cuando hacen este General Assembly of the United Nations en New York, que no estamos logrando los Sustainable Development Goals, que se recuerdan son 17, no hunger, no poverty, gender parity, life below the oceans, climate change, ¿no? Esos son challenges. Creo que en español la palabra desafío es challenge, ¿no? Misión es algo mucho más específico. Y yo creo que el punto es que no solo las cosas están en muchas partes del mundo. Creo que en España es el único donde hay un poco de luz, donde las cosas están mejorando. Pero si vemos las estadísticas, por ejemplo, del International Panel for Climate Change, o si vemos las estadísticas del World Health Organization, hay un retraso en muchísimos de estos desafíos. Y lo que yo escribí en muchos años es que no es casual, no es casualidad, es por cómo hemos diseñado el papel del Estado. A lo peor, el Estado no sirve. A lo mejor, y es eso donde está el problema, a lo mejor estás ahí para poner, ¿cómo se dice? Cerotti, bandages. Tiritas, ¿ya? Correcting a problem. Entonces tienes que esperar o que estás preocupado que hay un problema o que este problema viene por diferentes tipos de market failures, ¿no? Esos, otra vez, son los economistas que tratan de parecer muy inteligentes, tienen toda una teoría de market failure theory que todos los economistas cuando empiezan aprenden. Y hay diferentes razones para que el Estado tiene que entrar, que puede ser, estábamos hablando con Antoni sobre las pequeñas empresas, eso es un problema porque no tienen crédito, y eso es por information failures, asymmetric information, ¿no? Entonces, todos esos problemas están en la verdad, pero no porque hay un market failure, porque hemos diseñado la economía en un modo problemático. Entonces, tenemos que cambiar completamente el modo que pensamos a la política económica, al modo que se relacionan todos los actores. Por eso recientemente escribí este libro sobre las relaciones, cuál es el valor relacional en la economía. Empecé con este problema del Estado innovador, donde era para demitizar, ¿no? Esta cosa que el valor viene hecho solamente en el sector privado, el problema del público es de facilitar el privado, de arriesgar el privado, de enable it, fix markets. Es todo algo muy negativo y aburrido, más que nada es aburrido, ¿no? Es una teoría muy aburrida. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? El modo de pensar a crear la economía, coformar, co-crear, colaborar. La inteligencia colectiva es una bonita palabra, pero si no tenemos la inteligencia adentro del servicio público, porque hemos pensado solamente que vienen cuando es ya demasiado tarde, es imposible colaborar bien. Y voy a hablar especialmente del libro que creo que conocen sobre Misión Economía, pero sobre todo voy a hablar de lessons, que yo aprendí en los últimos 3 años trabajando con gobiernos a nivel local, también en España, en Valencia, en Barcelona, también en Bilbao, pero sobre todo en algunos países, por ejemplo Barbados y Brasil, donde han tomado este problema de las misiones en modo muy serio, yo creo. El problema de las misiones no es una palabra, ¿no? Sino es old wine in new bottles. Se dice también en español. El vino viejo en botellas nuevas. ¿Se dice? Ah, qué bien. ¿Qué quiere decir? Poner abajo de las misiones un modo de pensar a la economía en modo diferente y sobre todo como repensar el diseño mismo de la política económica, como pensar a todos los instrumentos que pueden ser, como otra vez hablé con... ¿dónde estás, Antoni?
aquí estás, ok. De las compras públicas, que es un instrumento tan importante para todos los países. Muchas veces 30% del gasto público es comprando cosas. Y la compras bien o la compras mal. Lo usas para crear mercado para las empresas pequeñas para que crecen, o solamente romantizas las pequeñas empresas y sigues usando esos instrumentos de modo estático y tonto y aburrido. Y el contrato social tan importante, no solo entre público y privado, pero sobre todo con los ciudadanos. ¿Qué quiere decir tener decimos, una economía participativa donde la experiencia en la vida real de la gente la escuchamos con empatía, no simpatía? Simpatía es un poco condescending, ¿no? Condescendente. Empatía requiere un tipo de capacidad de escuchar. Y por eso yo, antes que murió, estaba hablando mucho con el Papa Francesco sobre eso, porque él cuando hablaba de la economía... Yo estoy hablando español bastante bien, es increíble, increíble. No lo dije para que aplaudieran, es que pensaba que después de slide 2 tenía que seguir en inglés. No tengo idea si me están entendiendo, pero Papa Francesco, por ejemplo, cuando él hablaba de la economía del bien común, no bien público, hablaba, por ejemplo, de the principle of subsidiarity. No sé por qué lo digo en español, en inglés. El principio de subsidiariedad, que es deberes de llevar la oreja y la política a nivel más local para escuchar y trabajar a nivel local y después aprender qué quiere decir para cambiar todo el sistema. También hablaba de la preferential option for the poor. No sé cómo traducirlo. Y por eso yo estaba hablando con él antes de escribir este libro, porque él, como muchos de los... Yo no soy religiosa, muchas veces me dice Mariana, un poco de religión, un poco. Y una vez se le llevé a mi marido, que es religioso, yo no soy religiosa, y dije, mira, te llevé a mi marido, es religioso, hablan. ¿Y qué dijo mi marido? En vez de respetar esta oportunidad, desde que es religioso en modo de Bonhoeffer, ¿no? Un poco liberation theology, decimos. Mi marido dijo al Papa, bueno, no sé por qué le estoy dando este chisme, pero es bastante funny, dijo, Papa Francesco, qué honor, una pregunta solo, me lleva directamente al paradiso porque con esta ya hice el purgatorio. Y yo no lo podía creer, porque dije, yo te llevé aquí en el Vaticano como honor, y el Papa Francesco sin hesitar, porque hacía siempre bromas, estaba muy, muy chistoso. A mí me dijo una vez que le debía dinero porque me hizo famoso en Argentina. Bueno, no sé. Sin hesitar dijo, bueno, te voy a contar una preghiera árabe. Había un señor que dijo a Dios, Dios, me daste la infancia, me la sacaste. Me daste la juventud, me la sacaste. Me daste mi mujer. Estoy esperando. Dije, bueno, nunca voy a llevar ningún familiar en el Vaticano otra vez. Pero, bueno, aparte de este episodio, yo respetaba muchísimo el Papa Francesco, que hablaba mucho de esas relaciones, ¿no? Para el bien común. Y eso tiene que estar al centro de un contrato social nuevo, de un New Deal nuevo. Si no usamos esas palabras como deal, ¿no? Que parecen bien, a New Deal, o misiones, pero son problemáticas. Si pensamos, por ejemplo, a la palabra partnerships o ecosistema, yo digo siempre que los biólogos son mucho más rigurosos que los economistas, porque cuando usan la palabra ecosistema, separan e explican qué tipo de ecosistema, simbiótico, parasítico, mutualístico, predator-prey, y tienen modelos matemáticos sobre eso. Mientras que en economía, sobre todo los que hablan de innovación, que ¿no? A veces son un poco fáciles, dicen ecosistema de innovación. Bueno, si es un ecosistema parasítico de innovación, no es tan bueno, ¿no? Entonces, definir qué tipo de ecosistema, bueno, antes yo decía de reciprocity, antes que Trump tomó esa palabra para las tariffs, pero reciprocity, symbiosis, mutualism. Y sin las capacidades adentro del Estado, todo eso no pasa, ¿no? Cuando por eso escribí el libro The Big Con, esta infantilización del gobierno mismo, cuando tenemos demasiado outsourcing a McKinsey, a Deloitte, como pasó en Inglaterra, que cuando durante COVID y también durante Brexit hemos visto cuánto estábamos usando, por ejemplo, Deloitte durante COVID, pagando los 1.5 millones
million pounds al día para hacer el test and trace y fallecieron completamente porque no tenían esa capacidad, pero el gobierno no ha invertido en esas capacidades. Entonces, todo eso, cuando uno habla de la innovación, tiene que hablar de las capacidades adentro del privado, el público, también las organizaciones cívicas, también los sindicatos, ¿no? Los sindicatos que son tan importantes. No, tenemos los weekends, tenemos el sábado y el domingo, porque los sindicatos lucharon por eso, ¿no? Yo siempre digo a los sindicatos también aquí, al CGT, ¿cuál es el equivalente del weekend, ¿no? Que estamos todos luchando hoy como símbolo de cómo en el pasado los sindicatos lucharon para cosas que todos, también la gente no en el sindicato, beneficiaron. Ellos también tienen que repensar sus mismas organizaciones para hacerlas más flexibles, más ágiles, más dinámicas, más creativas. Y bueno, Mission Driven Policy Design, yo creo que, como saben, esa palabra de misión ya está, ¿no? La Unión Europea la tomó, hay muchos países, en España también. El problema es que no es solamente una palabra, es cambiar, como he dicho, cómo pensamos al mercado mismo, ¿no? Market shaping. No es que hay mercado que falla y después hacemos algo. Y también necesitamos pensar qué quiere decir para el gobierno mismo de trabajar con el privado en modo completamente diferente. Y por eso es interesante empezar con la misión a la Luna, no porque yo pienso que tenemos que ir otra vez a la Luna, pero porque era imposible hacer lo que hicieron en los años 60 si lo hubieran hecho como hoy hablamos al papel del Estado. Kennedy dijo, lo estamos haciendo no porque es fácil, pero porque es difícil. Okay? We're doing it not because it's easy, but because it's hard. Y la primera cosa que hicieron era cambiar todo, cambiar cómo hacen las compras públicas, ¿no? Que al tiempo eran cost plus y cambiaron la ley dentro de NASA de serlo mission oriented. ¿Y por qué? Porque tenían tantísimos problemas, como acabamos de escuchar en la introducción. Me gustó mucho, ¿no? Ingeniería, ¿no? El genio para hacer con amor y sobre todo con pasión y con embrace the difficulty. No es facilitar. Lo opuesto de hacer lo que dijo Kennedy, we're doing it because it's hard, not because it's easy, es facilitar. Pero todos los documentos que escribe el gobierno, cuando dicen que tienen que trabajar con el privado, tenemos que facilitarlos, de-risk them. Eso no pasó. There was risks to take and uncertainty to embrace. Y pensaron mucho a cómo colaborar. Y también hablaban de partnership simbiótico. Esta parte roja, no rentas, no profitos en exceso. ¿En exceso a qué? No es algo religioso. En exceso a lo que estás haciendo. Porque tenemos que colaborar. Inteligencia colectiva. ¿Qué quiere decir? Socializar no solo el riesgo, pero también Ericavo, Benefica. No, Benefica es un equipo de fútbol. ¿Cómo? ¿Ah? Beneficios. Ok, tenemos que tener cuidado. Algunas palabras pueden parecer muy raras. Ok, y tenían problemas de qué iban a comer, cómo iban a la toilette. Ahora hace un mes, ¿no? La Artemis, que fue otra vez en torno a la Luna, el más grande problema que tuvieron era la caca y la pipí. Literalmente, ¿no? Uno piensa la Luna, pero tienen el toilet problems, ¿no? Y si uno mira en los años 60, la enorme tipo de innovación que vino yendo a la Luna no era solo aerospace, era materials, electronics, toiletries, software. Las innovaciones nos llevaron baby diapers, home insulation, tantísimas camera phones, tantísimas soluciones a los problemas muy, muy concretos que tenían los astronautas, y era algo intersectorial. Era muchísimos sectores con un gobierno que sabía qué eran los problemas, pero que no estaba micromanaging la industria. Si el gobierno dice a la industria qué hacer, matas la innovación, matas la entrepreneurship, ¿no? Pero había confidence, había clear directionality, missions, y usaron los tools como las compras públicas para resolver esos problemas. Y por eso también cuando escribí The Entrepreneurial State, el punto no era the state invented the iPhone. Eso sería tonto, ¿no? Decir el iPhone fue el Estado. No, el iPhone era Apple.
el company, pero con tecnología que había invertido el Estado, no hablando de innovación, research and development, crecimiento económico, resolviendo problemas. El Internet era una solución al problema de hacer comunicar los satélites. GPS era una solución del Navy para saber dónde estaban todos los barcos, ¿no? Entonces, hay puntos aquí diferentes, que hay dinero público importante al empiezo, that crowds in business investment, that doesn't micromanage business, that is solutions-oriented, working in a decentralized way. Hay muchísimas organizaciones, DARPA, NSF, el CIA tenía uno de los venture capital funds más grandes del mundo en QTEL, entonces no era solo un aparato estatal, pero otra vez era solutions oriented, que nunca hubiera pasado sin cambiar los instrumentos de economía política. Voy a hablar después un poco más de la compra pública en un segundo. Entonces, misión no es desafío, no es proyecto, no es sector, no es pequeño problema. La misión es algo entre los desafíos, que son los Sustainable Development Goals, ¿no? El clima, el agua, el hambre, la desigualdad que tenemos. Pero si no lo ponemos como misión, que es claro, que entendemos, que podemos recordarnos cuál era la misión, ¿estamos lográndolo o no? Y también que la gente mira al cielo y imagina que no es solo para la luna, ¿no? Si decimos, por ejemplo, que el desafío es el hambre, SDG 2, la misión es estar seguro que todos los niños en un país tienen healthy, tasty, sustainable lunch, la comida en la escuela. ¿Qué quiere decir? Para que el gobierno trabaja interdepartamental entre agricultura, salud, economía, educación, finanza, y trabajando con sectores en la economía local, local manufacturing, con diferentes sectores que pueden ayudar, que pueden colaborar sobre esta misión. Y otra vez, ¿qué quiere decir para la compra pública? En Italia, muchísima corrupción pasa con la comida escolástica, con la comida en las escuelas públicas, y no es ¿cómo se dice? Coincidencia, sino tenemos la comida en la escuela como misión, con unas características muy claras, healthy, tasty, sustainable. Es más fácil que tienes una relación corrupta o inercial o simplemente floja con el sector privado, porque no es una misión, no es un moonshot, no hay características innovativas que requieren. Increíble este español, increíble. Entonces, desafío, misión, sectores en bottom-up, eso es importantísimo, bottom-up experimentation towards mission accomplished. En Europa yo creo que sí, hablaron de misiones, hay 5 misiones en Europa, pero nunca salieron del Departamento para la Innovación, no, Horizon. Nunca pusieron las misiones al centro del cabinet de la von der Leyen. Nunca hubo una misión muy clara al centro del Green New Deal. Bonita palabra, Green Deal, pero las misiones, se quedaron donde Carlos Modas, que ahora es el alcalde de Lisbona, ¿no? Estábamos trabajando juntos sobre eso, que se llama, ¿cómo se llama? RTD. ¿Todavía es RTD? Ah, ok. So, Research, Technology and Development. Anyway, es como el Ministerio de Industria e Innovación para la Comunidad Europea. Eso no es el punto. La misión tiene que ir al centro de la economía. En Brasil es interesante porque Lula puso la transición ecológica al centro of the President's Office, y después se preguntaron qué quiere decir por los diferentes departamentos del Estado. Por ejemplo, Departamento de Salud y de Educación, trabajando juntos sobre ese problema de la comida para los niños. Y también en esta council que yo acabo de co-chair con el presidente de Singapur y 3 otras personas, también Ngozi Okonjo-Iweala, que es la capa no, capo es mafia, ¿verdad? En español. ¿O no? Okay. Bueno, la jefe del WTO, World Trade Organization, Johan Rockström. Hicimos este reporte sobre la economía del agua. En España saben el problema del drought, sequía, ¿se dice? Sequía. Pero solamente hablar del problema del agua y de la sequía no resuelve nada, ¿no? Que quiere decir tener unas misiones muy claras sobre la economía del agua y pensar qué quiere decir también para tener unos partnerships con el sector privado completamente diferente.
80% del agua que no está usada de la industria, industrial wastewater, no está reciclada. Está una locura cuando el Estado tiene el derecho al agua y lo da en licencia a Pepsi Cola o Anheuser-Busch sin poner en el contrato mismo que tienen que reciclar. ¿Cómo van a reciclar? Pueden decidir ellos, ¿no? Otra vez, no es micromanaging, pero tener estas características de innovación adentro, al centro del contrato de público y privado. Y si están interesados, hay también un papel que acabo de escribir sobre diseñar, decimos, esos mission maps sobre el agua. Y All of Economy Approach, eso es muy importante, no porque lo decimos nosotros, porque es necesario. Durante el Apollo Program de los años 60, uno de los astronautas, Gus Grissom, que murió en el Lunar Module durante una de las simulaciones que estaban en la Tierra todavía, los 3 astronautas cuando se quemaron vivos, gritó, ¿cómo blip, blip, vamos a ir en la Luna si ni sabemos escuchar o hablar entre departamentos adentro de NASA? Porque no podían escuchar lo que estaban diciendo en el Mission Control Room. Y después de eso, NASA cambió completamente su burocracia, con jefes with their clear delegated kind of project management, pero en constante comunicación entre ellos, ¿no? Departamentos muy claros, todos tenían sus problemas de resolver, pero en constant communication. So horizontal communication, working together interdepartmentally, y también intersectorally, ¿no? Intersectoral en el privado, interdepartmentally a nivel departamental. No porque se fueron a tomar el MPA, Masters in Public Administration, en mi instituto hoy, pero porque tenían que hacerlo, porque el problema era tan complejo, tenían que hablar entre departamentos. Más complejo es el problema, más tenemos que, ¿no?, tener un sistema comunicativo ágil, flexible, interdisciplinario, interdepartamental, intersectorial. Y ese es el papel de que estaba hablando antes sobre the School Meal Program, que a mí me interesa mucho porque cuando hablo de misiones a veces dicen, la luna, no, lunch, la comida, las escuelas. Normalizamos los moonshots, cambiamos cómo estamos haciendo las cosas más básicas, pero con una lente de innovación. Entonces también lo que me gusta de este ejemplo es en vez de tener en un room the welfare state, well-being, pensar al hambre, a la pobreza, a los estudiantes, al sistema de salud, a los hospitales, y aquí venture capital, biotech, quantum computing, artificial intelligence, lo llevamos juntos, estos dos mundos. Welfare state, innovation state, el Estado emprendedor para resolver los problemas más básicos que la gente tiene. Los tools de los institutions, si no los cambiamos, nada cambia. Entonces, hemos tenido relaciones a través de mi instituto, que algunos de ustedes conocen, the Institute for Innovation and Public Purpose, con, por ejemplo, unos bancos públicos. El KfW en Alemania. By the way, yo creo que una de las debilidades de España es que no tiene, ¿no?, un banco público muy mission-oriented and strategic, y también the decentralized. Tienen un banco público, pero no a nivel de BNDES en Brasil o el KfW. Tal vez después cuerpo quiere, pero no está. Sí, exacto, sí. Pero estoy hablando de aprender lo que pasó en la historia. Sí, están, ¿verdad? Están empezando, pero lo que tenemos que hacer es no glorificar estos bancos. En Italia el banco público, Cassa Depositi e Prestiti, parece bonito porque todo en italiano es muy bonito, pero es un problema. Simplemente dan dinero a la industria cuando tienen problemas, salvan a la industria. Eso no es el problema de salvar, es también de preguntar, ¿por qué necesitas ser salvado tantas veces? ¿Qué pasó? Y en Alemania, por ejemplo, después que tuvieron la Energiewende, este programa de energía muy innovativa, el modo que el banco público, el KfW, daba los préstamos era a condición que la industria, por ejemplo, la industria vieja, el acero, que tienen problemas de todo lado, innovara, incredible, subjunctive, addirittura el subjunctive, innovara en torno al green steel, pero no hablaron de green steel, dijeron simplemente, el préstamo es a condición que innovan para bajar el contenido material del proceso productivo. ¿Cómo lo van a hacer? It's up to you.
If we tell you what to do, we kill innovation. Y lo hicieron. Repurpose, reuse, recycle across the whole supply chain. También en Escocia, donde hemos, a través del instituto, formado un banco completamente nuevo, siempre con la lección, no es solamente un banco para dar préstamos, pero mission-oriented bank that is picking the willing. Don't pick winners. No se escoja un tipo de industria, un tipo de empresa, pequeña o grande, un tipo de tecnología. Se escoge un problema y después ayudas a los que quieren, ¿no?, innovar en torno a ese problema a hacerlo. Y si son pequeños, necesitan más dinero. Pero no porque son pequeños le das dinero, because they're willing. Son, ¿cómo se dice willing? ¿Ah? ¿Motivados? Bueno, uno puede, sí, ok, motivados. ¿Ah? No puedo escuchar, pero seguramente está. Después hacemos un glossary, ¿no?, de lo que yo aprendí y que ustedes aprendieron. Espero que van a aprender un poco más de lo que yo aprendo con solo unas palabras que voy a aprender. Pero yo estoy aprendiendo muchísimo de España porque muchísimos de los experimentos también a nivel muy local, yo los aprendí aquí. Y también en mi council, no, Londres es grande, Camden Council, donde yo vivo, muy cerca del estadio de Arsenal. Yo soy una gran arsenalista. Después, ¿quién quiere hablar conmigo de Premier League y de Champions League? Hablamos después. Pero Camden, trabajamos mucho con una señora, no, una Georgia Gould, que ahora es ministra, pero antes era leader of Camden Council, que leyó el libro y dijo, ayúdame en Camden a hacer misiones. Y la cosa más importante para ella, porque Camden es un lugar donde hay riqueza, hay mi universidad, hay British Library, British Museum, the Wellcome Trust, the Crick Center, que es el más gran centro de biotecnología, y hay extrema pobreza. Hay criminalidad de los jóvenes que son víctimas, pero se matan con los cuchillos en situaciones muy deprivadas, sobre todo después de 14 años de austeridad de los Tories. Si quieren, también hablamos de política después de lo que pasó hoy con las elecciones en Inglaterra, muy deprimente porque no había una alternativa. Bueno, no me hacen hablar de eso, pero con Camden lo que hicimos era de trabajar, como dije antes con Papa Francesco, a nivel muy local. Por ejemplo, una de las misiones era en torno a la cura, y la cura para los adultos que estaban viviendo en las casas, housing estates, las casas sociales, social housing. Y el punto era de llevar a la gente que había dado cura, sobre todo mujeres, y recibido cura mala, a la mesa para design outcomes-oriented, mission-oriented procurement, compra pública, para adult social care. Y esta cosa de llevar la experiencia local a quien que no trabajamos para la gente, pero con la gente, para diseñar en modo más participativo estas políticas, es muy interesante y yo no tengo nada que enseñar a nadie, tenemos que aprender a nivel local, donde también puede ser el alcalde o el council leader, tienen también una relación mucho más cerca con las personas y tenemos que aprender cómo hacerlo a nivel local, llevar las lecciones a nivel nacional y global, pero el dinero tiene que ir en la dirección opuesta, ¿no? Bueno, y también en Europa muy importante, un tool tan importante como Digital Public Infrastructure, eso también, ¿qué quiere decir? What is public about digital public infrastructure? Y en ese momento con Francesca Bria, era una de las autores de eso, que antes era el Chief Technology Officer de la ciudad de Barcelona. Ella y nosotros han pensado este Eurostack de cómo también podemos pensar no solo al sovereignty, así que la Europa no es tan dependiente sobre 5 digital companies de los Estados Unidos, pero también cómo diseñar un digital public infrastructure con ética, democratic participation. Muy interesante, yo creo, cuando Ada Colau era la alcalde de Barcelona, a un cierto punto estaba llevando hackers, computer hackers, adentro del civil service para pensar en data commons, ¿no? Cómo los civil servants podían acceder a los datos que los ciudadanos estaban creando con Citymapper o Uber para hacer decisiones más informadas sobre el transporte público, public housing, and so on. The New Social Contract, un contrato social, ya hablé de eso. A un cierto punto me dices, 10 minutos. Ah, muy bien, yo pensaba 1. Ok, dime pero 5, 4, 3, 2.
El contrato social ya casi hablé de eso, ¿no? Esta parte del ecosistema, ya con el banco público también es ya un contrato social, es un contrato, todo es un contrato. Intellectual property rights, water rights, a guarantee, a bailout during COVID, procurement, son todos contratos. Por eso, unfortunately, tenemos que hablar más con lawyers, abogados, ¿no? Que muchas veces la gente no le gusta los abogados, pero hay abogados muy importantes, por ejemplo, Caterina Pistor, en Columbia University, ella escribió un libro que se llama The Code of Capital, que muchísimos de los problemas en el capitalismo moderno están codificados. Sin cambiar las leyes, no cambias nada. Podemos hablar tanto cuanto queremos y no va a cambiar. Por ejemplo, the law of corporate governance, the limited liability of in many companies. Eso también tenemos un poco que repensar cuáles son los problemas. Recientemente escribí un paper con Danny Roderick sobre cuestión de las condicionalidades, que a mí no me gusta la palabra porque parece un poco como un stick, ¿no? En vez de hablar de mutualism, symbiosis, reciprocity, pero el paper miraba diferentes ejemplos en el mundo de buenos contratos. Por ejemplo, uno que yo tenía el honor de ayudar a formar era lo del CHIPS Act con Biden. Me llamó la Gina Raimondo, yo ni sabía quién era, estaba en vacación en las Alpes italianas, y dije, no puedo. ¿Quién es? Digo, no, tienes que hablar con ella, está por hacer un grande programa de CHIPS Act. No, pero bueno, no. Me convencieron y me fui corriendo de la montaña como Heidi. Llegué al teléfono, le hablé 3 horas sobre lo que después hicieron, sobre el CHIPS Act. Y le dije, mira, tienen que no hacer el mismo error de antes, de socializar el riesgo y privatizar los beneficios. Entonces, poner en el CHIPS Act, que era un Technology Act, condiciones, por ejemplo, que los beneficios de las empresas que venían de esta inversión pública tenían que ser reinvertidos adentro del proceso productivo, no extraído en modo financiero, simplemente con dividend payouts o recomprar los shares, share buybacks. Eso era una condición. Pagar mejor los trabajadores y las condiciones de trabajo y usar energy efficient supply chains, la cadena de supply todo eficiente. No era un Climate Act, it was a Tech Act, pero poner esas cosas de justicia para los trabajadores y sostenibilidad para el clima en un CHIPS Act era muy importante. Fueron criticados porque dijeron que pusieron demasiadas condiciones. Hay toda una teoría de abundance theory, no sé si han leído de Ezra Klein, yo creo que es una tontería lo que dicen, porque obviamente no puedes poner 20,000 cosas, pero tampoco nada. Y los problemas en los Estados Unidos no es que han puesto demasiadas condiciones, yo creo que han puesto demasiado pocas. Y cuando las ponen, tal vez las ponen mal. Entonces, claro, tenemos que diseñarlo bien, en modo simple, para galvanizar la innovación bottom-up, pero decir que el problema es too much planning, too many rules, too many conditions, es, yo creo, completamente equivocado. Y también el punto es que hay muchos companies, ¿no? Empresas que hablan de purpose, propósito público, de stakeholder value, no shareholder value, pero walking the talk of stakeholder value requires pensar verdaderamente a todos esos contratos en cómo poner ese concepto del bien común al centro del contrato from the beginning. Por eso me interesa la palabra predistribución, no redistribución. Redistribución lo necesitamos, un impuesto progresista y no regresivo, un sistema de impuestos, pero it's too late. Es demasiado tarde esperar que el mercado crea desigualdad y después el Estado tiene que venir a redistribuir o give welfare benefits. Hacer que todos los contratos público-privado, con los contratos de innovación, capital, trabajo, ¿no? sean justos desde el empiezo, yo creo que es el modo de ser stakeholder value. Y sobre todo en una época, escribí en los 2018, antes de Yanis Varoufakis, of digital feudalism, bueno, that's a separate issue, but how to actually, cómo gobernar este problema también tiene que ser predistributivo, cómo diseñamos los mismos algoritmos. Hay un proyecto que estoy haciendo con unos coautores que se llama Algorithmic Rents, la rendita algorítmica. Adam Smith, cuando él hablaba de mercado libre, no era
libre del Estado, era libre de renditas, rents, se dice renditas, ¿no? Y entonces, ¿cómo entender cómo podemos diseñar estos algoritmos desde el empiezo? Desde que casi todos recibieron fondos públicos, speech recognition, large language models, también todo obviamente el Internet, pero eso es algo diferente, era pagado desde el empiezo con Military Industrial Complex Money. Piénsase, ya desde el empiezo teníamos una perspectiva y una regulación ética de cómo innovamos juntos en modo diferente para prevenir estos problemas en vez de corregirlo después, como la vacuna durante COVID, solo una vacuna, la de AstraZeneca y Oxford University, pensaron mucho de cómo innovar juntos para que fuera creado un producto, la vacuna justa, ¿no? So the Oxford University researchers put conditions attached to their collaboration with AstraZeneca that they said we have to share the knowledge with Africa, otherwise they can't produce the vaccine. We have to keep the costs and prices low. Todas esas condiciones de cómo innovamos desde el empiezo bien en vez de dejar los problemas. Las capacidades públicas, ya hablé de eso, sin eso no podemos hacer nada, no podemos gobernar el futuro de AI, no podemos, cuando tenemos una pandemia, otra vez los científicos dicen que va a regresar porque hay una relación muy fuerte con el clima. ¿Cómo vamos a gobernar lymphodemic si no tenemos capacidades tecnológicas digitales adentro del servicio? Eso es un paper que hice con UNDP, estudiando cuáles países en el mundo durante COVID hicieron mejor. En los países desarrollados, como los 4 mejores eran Kerala en India, Vietnam, Ruanda y Togo, no solo porque las palabras son bonitas, pero porque habían hecho investimentos fuertes adentro del servicio público después de otros problemas que habían tenido, por ejemplo, el Nipah virus. El mismo jefe del procurement de compras públicas de NASA en los años 60 dijo, no vamos a saber cómo innovar con el sector privado, no vamos a saber cómo escribir los contratos, no vamos a saber cómo colaborar y crear un ecosistema dinámico si seguimos a outsource nuestro cerebro a McKinsey y otras organizaciones que ya al tiempo, y dijo, we will get captured by brochuremanship, not by PowerPoint, but by brochuremanship. Tenemos una colaboración con Bloomberg adentro de mi instituto sobre revelar cuáles son esas capacidades públicas importantes, defining the capabilities, working with cities. Estamos trabajando con ciudades, con alcaldes para entender, puede ser con una inundación como en Valencia, con los Olimpiadas, con el Carnaval en Río, entender cómo el servicio público puede gobernar problemas muy, muy complejos y trabajar con otros para desafíos muy específicos. Y también tenemos un training program, si están interesados dentro de India, estábamos hablando con Jordi. Y todo eso, en fin, voy a terminar. Déjame solo decir una cosa. El nuevo libro, que voy a regresar, no en 10 años, en un año. El punto, espera, hay una cosa, sí, mejor. Bueno, eso es el título. El punto del libro, y voy a terminar aquí, para darle un poco de aperitivo a lo que en un mes voy solamente a hablar de eso, es que todo lo que dije es muy fácil hablar de eso, pero tenemos que tener un compass, una bússola en italiano. ¿Cómo dicen ustedes? Brújula, no es bruja, un witch, no. Brújula, ok. El brújula que yo diseñé era de Common Good Economics. Uno, tenemos que tener una dirección, esas son las misiones, pero el segundo es quién decide cuál es la misión. Para ir a la luna no importa, puede ser 3 personas en un cuarto. Para las cosas que importan a la sociedad tiene que ser co-creada. No todo, sino es caótico completamente, y escribo mucho sobre lecciones de cómo hacerlo bien y mal, pero esta cosa de tener co-creation, participation, for even thinking what are the missions, so we really render them with context specific, so people care, so they last beyond the electoral cycle, because we get more consensus. Tercero, to share knowledge and learning along the way. Otherwise, we get the Pfizer model. Pfizer, siempre digo a mi marido, si no regresa en la casa, es Pfizer.
O Pfizer o McKinsey, porque son dos companies que desde muchos años hablo mal de ellos. Pero bueno, we need to share the knowledge. Tercero, share the rewards. Y cuarto, transparency and accountability. Si nadie sabe nada de qué está pasando, de cuánto costa la vacuna, porque pretendemos, ¿no?, que the drugs cost 2 billion y después los precios son muy altos y después necesitamos que the welfare state comes in to subsidize so the taxpayer pays 2 or 3 different times. It's the lack of transparency makes it very hard. So we should use the power of AI, the power of data, also to render much more transparent the processes and have less intermediation. Bueno, lo que hago en el libro es una parte teórica, que dice que el bien público no es bastante, necesitamos una teoría del bien común. La segunda parte son ejemplos en todo el mundo de alguna parte de la brújula aquí, y decir, pero que no puedes solamente escoger una parte, tiene que ser la cosa entera con los 5 elementos. Y la última parte son los lugares, community centers, youth centers, public libraries, city halls, working together also at the global stage, global south, global north, with real respect, valuing each other instead of the condescending way we work for people and not with them. Again, with lessons, especially from the indigenous communities that I've been working with recently in the Amazon and Brazil. Bueno, para mí eso es muy importante, porque sin eso vamos a seguir haciendo todo en el modo viejo y nos vamos a seguir tratando muy mal, público, privado, capital, trabajo, ciudadanos, Estado, y eso yo creo es el fundamento. ¿Cuándo voy a terminar? Aquí. El fundamento de los problemas del populismo hoy, que la gente no solo no ha ganado en modo económico, but they're really pissed off because they've been condescended to, they're not valued. Es muy interesante ver en Estados Unidos, Biden lost in the states where his policies worked the best. Because most of the IRA, the Inflation Reduction Act, went to Trump voting states, red states. But if you don't feel valued, if you continue to feel humiliated and that there's an elite not doing things for you and you continue to feel a bit shitty, it's impossible to change how people feel, even when the economics works. Often the economics doesn't work, but even when it works, we need to change how we work with people. And for me, this common good economics starts at that principle. How we build community matters as much as mission accomplished. Gracias. Te vamos a invitar que por favor tomes asiento. Ha sido espectacular la clase. Yo soy metalúrgica, pero te he seguido bastante bien. Y quedamos con la Teresa Riesgo. Sí, sí, tú te quedas aquí con ella. Me ha dicho Aurea que puedo hacerle una pregunta. Bueno, muchas gracias, Mariana. Bueno, para los que nos dedicamos a la política de innovación, tú eres una referente. O sea, hemos estudiado tus libros y yo creo que, bueno, muchos de los que estamos aquí, ¿no? Hemos entendido además que ya sabes hablar en subjuntivo en español. Sí. Es muy difícil. Eso es bueno, enhorabuena, ¿eh? Eso es maravilloso. Bueno, en España además yo creo que nosotros tuvimos la suerte de llegar al gobierno en el año 18, que bueno, coincidió un poco en que tú empezabas, o sea, teníamos todos estos referentes, con lo cual tuvimos la oportunidad pues de definir, por ejemplo, a la vez que definimos la estrategia europea, ¿no? El Horizonte Europa con Carlos Moedas, ¿no? En aquel momento estábamos nosotros definiendo nuestra estrategia española de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, bueno, copiábamos mucho porque ahí tenemos que alinear, ¿no? Entonces, yo siempre he preguntado una cosa. Yo soy ingeniera, no soy economista y soy bastante como el indie, como este el logo del indie, ¿no? Con esa cabeza cerrada. Y yo decía, o sea, una cosa que ocurre en las misiones, ¿no? En Europa, que ha ocurrido, que has hecho un diagnóstico que yo creo que es muy interesante, es las misiones no salieron de la DGRTD, ¿está? Yeah. O no han salido en la gestión prácticamente, esto es lo que nosotros hemos visto, y... vale, fenomenal. Y entonces creemos, o por lo menos eso creo yo, vale, me siento aquí a tu lado. No necesito los papeles, tengo todo escrito ahí, pero... Bueno, yo creo que es importante eso. Creo que ha habido, pero me gustaría saber si esto tú, ¿qué opinas? Creo que también
hay un problema de gobernanza en las misiones. Tú como has diseñado misiones para muchísima gente, ¿no? En ámbitos muy diversos, sociales, tecnológicos o de mucho tipo, ¿tú cómo ves eso? Porque yo siempre decía, en mi cabeza cuadrada de ingeniera, decía, en las misiones hace falta la NASA. O sea, la NASA en el Moonshot tomó muchas decisiones, porque venían los bottom-up projects, ¿no? Y decía, esto me vale, esto no me vale, porque bueno, hay cosas que valen y cosas que no valen, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es esa gobernanza? Es que es para aprender, ¿eh? No, esto lo digo. Claro. No, es la pregunta, ¿no? Y lo que traté de un poco mostrar era que la gobernanza es a través de los instrumentos y también el modo de colaborar. Entonces, el primer problema es si la misión es dentro de un ministerio, en vez de interministerial, eso es una gobernanza problemática. Ir a la Luna no era solo aerospace, era nutrition, materials, electronics. Si la gobernanza no tiene confidence, yo siempre bromo un poco, digo, entro como economista, salgo como terapista, porque no hay confidence adentro del sector público. A veces no hay también la capacidad, muchas veces, aun cuando hay la capacidad, porque invirtieron en la cabeza, no hay una dinámica interesante entre público y privado, y simplemente hacen lo que está pasando ahora en Inglaterra, que abren el NHS, el National Health Service, a Palantir. Eso no es el modo de colaborar bien. ¿Cuál es la misión que están tratando de hacer juntos y cómo trabajas bien y no mal con Palantir? Tercero, este problema de no invertir en las capacidades públicas, eso es un problema en Italia, por ejemplo, donde por muchos años, antes del Next Gen, cuando tuvimos los structural funds, muchas veces we have to send it back the money, porque no hemos invertido en la capacidad de administrar, de implementar. Y también no hay misiones. The Next Gen EU, 2 trillones, no sé, billones de euros, una gran parte vino en Italia, ¿no? No sé cómo, pero creo la parte más grande. Sí. Primero fue Italia, el segundo España. O sea. Exacto, pero sin misión, ¿qué pasó? Las condiciones que eran, tienen que tener proyectos sobre clima y digital. No es difícil escribir proyectos. ¿Qué pasa? Caen proyectos, llueve proyectos en la cabeza de los ministros y no hay misiones. Why do you need a mission? So the sum is bigger than the parts. La suma es más grande de las partes, ¿se dice? Sí, sí. Increíble. Un efecto multiplicador. Sí. Exacto. Entonces, eso también es un problema de gobernanza. Si tomas mi mapa de misión y lo invertas, eso es lo que pasa en la mayoría de los países. Hay muchos proyectos arriba, ¿no? Y caen. No hay desafío, misión, muchos sectores y bottom-up project towards mission accomplished. Y también eso quiere decir que algunos de esos proyectos van a fallecer, fail, ¿no? Entonces también risk, you can't be risk averse, all this risk averseness within the public service. ¿Por qué son risk averse? Porque lo ponen en el papel. Cuando un venture capitalist fails, makes a mistake, they brag, they say, for every success, no, for every Genentech, for Kleiner Perkins, a big venture capital company, I had 9 failures. Aren't I cool? I'm entrepreneurial. If a public servant fails, bang, front page of the newspaper, or sued in court. Ada Colau me decía that she measured her success by how many times she was sued from the, well, anyway, I'm sure this is a political issue here. But, and so that's also about governance, changing the culture. You need to embrace uncertainty, as I said, ¿no? Entonces, todas esas cosas, trabajar interministerialmente, cambiar los instrumentos como la compra pública, a veces es una ley que tiene que cambiar. En Brasil cambiaron la ley por las compras públicas para hacerlas más mission-oriented. Y también esos contratos parasíticos es un problema de gobernanza. Pero todo eso, we need to retrain. Cuando tenemos el currículum para entrepreneurs, ¿no? El MBA, Masters in Business Administration, piensas a los cursos, tienen palabras bonitísimas, ¿no? Strategic Management, Decision Sciences, Organizational Behavior. ¿Por qué? Porque tienen que crear valor. So they have to think out of the box. En el servicio público, MPA es muy aburrido. It's just market failure fixing, net present value, cost-benefit analysis. They would have never gone to the moon with a cost-benefit analysis, ¿no?
literally, they would have said, oh, no, too big failure Y yo creo que probability. también aquí en España, bueno, no sé, a lo mejor digo algo que no es correcto y lo siento por mis compañeros de gobierno, pero en España hacemos a veces muchas normas para los malos. Voy a Sí. simplificar, ¿no? Sí. Para que no hagamos nada malo. Es decir, todo es Sí, por si negativo. acaso viene uno y Sí, dice tal, sí. vamos a poner una, Sí. una norma más y otra norma más y otra norma más. Y no hacemos normas para los buenos, Sí. que podríamos hacerlo al revés. Sí, Podríamos exacto. hacer una norma de compras públicas Sí. en las que facilitáramos la innovación, la compra pública en la que se premie la calidad. Ahora, si eres un malo, cuando digo un malo, Sí, sí, es sí, un malo sí. en general, un Sí, corrupto sí. o lo que sea, serás castigado, ¿no? Sí. Entonces, yo no sé si tú tienes esa sensación o si has conocido en algún sitio donde cambia un poco la perspectiva de esas normas, ¿no? En España tenemos algunas normas que no facilitan mucho esto. La ley de contratos del sector público es muy compleja para la innovación, o la ley de subvenciones para los que damos ayudas en grants y loans para la innovación, también no facilita las cosas, ¿no? Sí, yo creo, es una pregunta si- buenísima y hay diferentes problemas. Uno, otra vez, no sé por qué hablo tan mal de Italia. Bueno, Visita en Italia, es fantástico. No, bueno, en ese momento hay un gobierno problemático, pero bueno, otra vez, no hablamos de política. En Italia, otra vez, ¿por qué había corrupción en la compra pública de la comida que hicieron? Pusieron el instrumento de la compra pública adentro de una agencia contra la corrupción, la Agenzia Nazionale dell'Anticorruzione. Otra vez, muy bonito porque es en italiano, pero muy problemático porque pusieron le manette, ¿se dice? Sí. A un instrumento más importante. Entonces, obviamente tenemos que pelear contra la corrupción, obviamente, es claro, ¿no? Pero no haciéndolo en modo que makes you so scared to do anything. Because the irony, la ironía, es que hay más corrupción cuando el Estado no sabe cuál es su papel, cuando no hay propósito público, cuando te dejas que el sector privado te dice cuál es tu propósito público. Eso es muy importante, by the way. Por ejemplo, los Fraunhofers en Alemania no es un lugar donde el privado viene y dice al sector público, ¿nos ayudas, por favor, con este método para el sector automovilístico? Es un lugar donde piensan juntos, ciencia, industria, el público, cuáles son los desafíos y trabajan juntos. En Inglaterra, copiamos los Fraunhofers gastando un decésimo, a tenth, of what they spend. But the worst thing was it's structured so the private sector comes in and asks the public sector to help them, or the science base. It's not really collaborative. Like it's the wrong relationship, ¿no? The catapults, esatto. Está diseñando muy mal. Perdón, pero la pregunta era sobre... No, sobre si las normas Sí, están las hechas, normas, las leyes exacto, están hechas exacto. para los malos. Exacto. O sea, desde pero la por eso perspectiva- yo digo, don't pick winners, pick the willing, ¿no? Tienes que facilitar, aunque no me gusta esa palabra porque otra vez es una narrativa equivocada, ¿no? You need to help those that are willing to work with you and make it easier for the companies that want to embrace the difficulty, ¿no? Para embrace difficulty and uncertainty to tackle the digital divide, problems around health and well-being, problems around not just energy, but sustainability across everything, la movilidad sostenible, ¿no? Si pensamos al clima, es como ir a la luna. What do we wear? What do we eat? What do we do with waste? It's literally very similar in terms of being so many different problems. Those that are willing to work with you, we need to make the rules easier, but not with the narrative, no con la narrativa que el problema son too much planning, too much regulation. Eso no nos lleva al modo viejo de pensar. Pero la otra cosa que quiero solo decir algo de la España tan importante, que creo que es la España en ese momento está liderando en muchas cosas que son muy importantes, sobre todo ética, ¿no? Contra la guerra, contra la austeridad de los servicios públicos, por la solidaridad, pero también algo mucho más importante, yo creo, es walk the talk. Walk the talk on the contract. So, con la energía, el punto que hizo la España muy importante era no de subsidize high prices for consumers
wasting government money, but preventing the rents in the first place, no? Capping the gas prices, taxing the excess profits from the beginning. And I think ultimately that is also about helping those companies that are willing to work with you in a more fair way. No, it's not against profit. Any government that says, I'm against profit, is stupid, because you need to work with 400,000 people in the private sector. 400,000 personas en el sector privado ayudó a NASA a ir a la Luna. Si ellos fueran contra, ¿no? Y muchas pequeñas empresas, no solo grandes, tantas grandes, pero muchísimas pequeñas. How to work well together, NASA put no excess profits, no? Also outcomes-oriented procurement, also the confidence. So it's why I wrote about the moon landing, not because I think the moon landing, no porque creo que tenemos que pensar a la luna o el espacio, pero porque if you break down how they did it, it's completely different from how we do everything. Medicine, climate. Obviously, these things are harder. Es mucho más difícil resolver el problema climático que ir en la luna, pero el hecho que lo hicieron con tanta atención a cómo diseñar el contrato, la relación y ayudar los que querían trabajar resolviendo muchísimos problemas, yo creo que ahí tenemos que aprender. Y el hecho que la España en este momento tiene mucho coraje, ¿se dice? Sí. Courage, no solo a hablar de la guerra, pero de diseñar un rapporto, una relación más simbiótica con the energy companies, de prevent excess profits from the start instead of redistributing at the end. Yo creo que tal vez es el punto más importante en el capitalismo futuro. Yo creo que es muy interesante además escucharte porque si estás aquí unos días en España y pones algunas cadenas de televisión, lo que vas a escuchar es todo lo contrario de lo que tú dices. O sea, ¿En todos los canales? No, en algunas cadenas de televisión escuchas cosas que dices, yo no sé si estoy viviendo en el mismo país, pero es curioso. Y esta era mi última... Who owns the media here? Hay de todo. De todo. No es como en Italia, Berlusconi. No hay, o sea, no tenemos un Berlusconi, pero hay algunos que dicen cosas que son, bueno, muy mentiras, ¿no? Bueno, yo no sé si... Espera, ¿puedo decir una cosa? Es que creo que esta es una parte muy importante. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, hace algo interesantísimo que yo creo que es muy importante. Hace cada mañana una mañanera. A las 7:30, cada día, no sé dónde toma la energía, obviamente no va a las fiestas en la noche o a ver el Arsenal hasta. Cada mañana a las 7:30 presenta su política, ¿no? Con sus ministros. Se pone ahí y tiene sus ministros que depende de lo que están hablando esta mañana. Puede ser, por ejemplo, sobre el problema de la salud, la ministra de la salud, pero también el ministro de la Finanza, y hablan de lo que están haciendo. Y hay todo el press, los que la odian, los que la aman, the people in the middle. No es ideología, no es como Trump que dice BBC no, Fox, yes. The whole media is there, asking her questions. Y yo creo que es un acto de democracia muy importante, because the media then has to talk about what you're doing. Sí. And maybe they attack you, dicen, no, haces mal, ¿por qué hiciste eso? Pero por lo menos están hablando de lo que hiciste. En vez de solo decir, eres una mierda, no sabes hacer nada, hablan de cosas prácticas, y el discurso nacional, por lo menos en los periódicos, es sobre lo que está haciendo, aunque no están de acuerdo. Y yo creo que cuando hablas de estos canales, pues sí lo veo también en Italia, es área frita, no están hablando de cosas verdaderas, es solo una opinión. Sí. Pero bueno, esto afecta mucho al final. Que no quiere decir que el gobierno hace todo bien, ¿eh? Es cómo podemos debate. Eso, el debate es importante. El debate sobre cosas veras. El debate es importante y por eso nosotros, nuestro ministerio, por ejemplo, vamos mucho, salimos mucho para que todo el mundo nos diga, eso lo estáis haciendo mal. Y entonces, porque yo quiero escucharlo para cambiarlo. Lo digo de verdad. Si no, ¿cómo lo voy a saber, no? O sea, no quiero vivir engañada, ¿no? Bueno, yo no sé si tengo ya que... Sí, es que yo no quiero pasar. Yo podría estar aquí 3 horas, pero no.